Establece tus límites de forma consciente e inmediatamente rómpelos de manera inconsciente. Este podcast está dirigido a toda persona interesada en los negocios, al desarrollo del talento y de la gestión gerencial. Quédate en este proceso de educación continua. Sé parte. Bienvenidos a Moviendo Mis Límites. Pues iniciamos muy emocionados con este segundo episodio de Moviendo Mis Límites. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando. Les recordamos meterse a nuestra página de internet www.moviendomislímites para darle continuidad a todos estos temas. A mi lado derecho, muy contento de tener a una persona que ha influido bastante en mi vida y en todos los negocios donde he tenido la fortuna de participar. Doctor Carrión, ¿cómo está? Dije, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Aquí con mucho gusto de estar en el segundo capítulo de Moviendo Mis Límites. Muchas gracias. También con nosotros un talentazo también de las fronteras de acá de Ciudad Juárez. Para los que no sabían, nosotros estamos grabando desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Mayra Corral, licenciada Mayra Corral. Se me olvidó decir licenciada, muy importante. Por favor, mije, los títulos son importantes. Gracias y gracias por vernos y escucharnos en este segundo episodio de Moviendo Mis Límites. Yo soy Mije e iniciamos. Pues ahora queríamos abordar un tema bastante importante para las compañías. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Así es, pues el día de hoy hablaremos de la planeación operacional y estratégica. Y este es un tema por demás importante. Mucho hemos escuchado acerca de la planeación, de lo importante que es en los negocios, en la administración. Es esta parte que nos vincula y nos orienta hacia dónde ir, pero el día de hoy vamos a hablar un poco de por qué, ya que puede ser parteaguas para poder asegurar nuestro éxito, saber hacia dónde. Entonces, ¿cómo hacerle para poder llevar a cabo una buena planeación y sobre todo, cómo marcar y medir esta planeación a lo largo del negocio? Sí, Mayra, yo creo que la planeación operacional y planeación estratégica no está delimitada nada más a los negocios, ¿eh? Planeamos prácticamente en todo. Cuando estamos en la educación, en la escuela, en la universidad, nos basamos a un plan académico. Estamos con toda la parte de calendarización de actividades, de eventos, de exámenes, o sea, todo está planeado. No se diga en la carrera profesional, ya en los hechos, en la actividad profesional, pues estamos basados en planes, en planeaciones. Cuando salimos de viaje, cuando vamos a algún lado, lo primero que hacemos es hacer el plan, ¿no? Y ese plan incluye todo, ¿no? Así es que en todos los ámbitos de nuestra vida está la planeación. Entonces, quiero también hablarles de una pequeña anécdota. Recuerdo que un cliente, lo primero que me regaló antes de empezar el proyecto con él, fue una lámpara y una brújula. Y me dijo, la lámpara es para que siempre estés viendo hacia dónde te diriges, o sea, estás siendo iluminado, te estás iluminando el camino. Y la brújula es para que siempre estés orientado. Entonces, para que sepas bien hacia dónde vas. Y en ese mismo orden de ideas es la planeación. La planeación nos marca la visión, nos marca el objetivo, las metas. Eso nos da mucha claridad. Es la base del proceso administrativo. La planeación es la base. De ahí empezamos. De ahí se fija todo, se establece todo. Y entonces todo lo subordinamos a la planeación. Entonces, esto es algo muy, muy importante en los ámbitos de los negocios, pero de la vida, del día con día, de lo cotidiano. Entonces, al final del día empezamos siempre con un plan. Cuando te levantas, lo primero que haces es armas rápidamente los 4 o 5 pasos que vas a hacer. Claro. En todos los sentidos, ¿eh? Ya despiertas e inmediatamente empieza el proceso a suceder de acuerdo a lo que tienes establecido del día con día. Y si es algo más estratégico, bueno, pues tendrás algunas otras cosas a más largo plazo,
pero del día con día es la planeación operacional. Y me gustaría también hacer algunos distingos. Cuando hablamos de planeación operacional, estamos diciendo que es una planeación a corto plazo. Ok. Generalmente es a corto plazo. Y también algo muy importante, las variables de análisis o las que se consideran para generar planes y estrategias son variables internas, de la puerta del negocio para adentro. Eso lo hace que sea fácilmente elaborable, que se puede desarrollar fácilmente porque son factores internos, ¿sí? Y también algo muy importante, que no involucras a tantos niveles jerárquicos de la organización en la misma, porque generalmente participan los gerentes departamentales y se hace una planeación operacional muy tipo de una unidad de negocio, una planta, un segmento del negocio, y así es que no tiene grandes alcances. Pero sí es muy importante porque te establece el qué, cómo, cuándo, dónde, por quién, con quién tenemos que hacer las cosas. Y entonces, en ese sentido, tenemos una guía muy clara, muy concreta, muy concisa y de corto plazo. Está muy interesante eso, pero si nos vamos un poquito más atrás, a lo mejor ya se metió un poquito en temas un poquito más técnicos. ¿Cómo empezamos una planeación estratégica? O sea, ¿de qué manera uno cuando tiene un negocio, cómo empiezas a planear? ¿En qué te basas para empezar a planear? Yo rescato algo sumamente importante que nos comentó, que dice, la planeación debe estar basada en la misión y la visión del negocio, ¿no? Que era la lámpara, que era Exacto. la parte de la lámpara y es bien complicado en el día al día tenerlo fijo, ¿no? Es para eso que es la planeación con los métricos que tengan fechas y me encantó esta parte que dice que es de la puerta para adentro, porque entonces estamos hablando que es en el rango en donde yo tengo el control, que es la parte, entonces es cómo la inicio, yéndome en la visión y la misión, y ahora cómo la llevo a cabo, ¿no? Día a Claro, día. claro. Y respondiendo un poquito a la inquietud de Mije, empezamos una planeación independientemente de si es operacional o es estratégica. Ahorita decía un poquito los distingos de la planeación operacional y hablaré un poquito más de la planeación estratégica. Pero ¿por qué necesitamos planear? Necesitamos planear porque la organización necesita seguir, como tú lo decías, Mayra, necesita seguir un camino, necesita seguir una visión, necesita seguir una misión. Entonces, la necesidad real es de utilizar el proceso administrativo dentro de la organización para que nos dé orden. Y donde empezamos el proceso administrativo es en planear, en la planeación. Entonces, ¿cuál es la necesidad de planear? Tener orden en la organización, seguir un flujo, tener un método, tener un procedimiento, tener políticas, o sea, toda esta parte le da sentido a la organización. Y si tú no utilizas la planeación, muy probablemente siempre estés trabajando por contingencias. O sea, resuelves en función de lo que brinque, de lo que surja. Entonces, estás constantemente reaccionando cuando puede ser preventivo si tuvieses un plan. No sé si contesto la inquietud, Mije. Para planear necesitas tener un orden. Exactamente, es correcto. Esa es la necesidad. La necesidad es de organizarme, de tener un orden. Y en ese sentido, la mejor forma de tener orden en la organización es utilizando el proceso administrativo. Pero ¿por dónde empiezas? Por la planeación. Y luego, como no es un tema ahorita del proceso administrativo, estamos nada más en la primera fase del proceso administrativo, que es la planeación, la utilizamos para darle orden y sentido y establecer las bases en la organización. Yo creo que sería interesante luego hablar de cómo podemos tener orden, ¿no? Porque hasta para tener orden ha de ser complicado. Sí, es correcto. Ahora, regresando un poquito a la parte de la planeación estratégica. ¿Recuerdan que les decía que la planeación operacional es a corto plazo, que son variables internas y que generalmente no tenemos a tanta gente involucrada de niveles altos jerárquicamente hablando?
Bueno, la planeación estratégica generalmente es a largo plazo, 3 a 5 años. Aunque hay organizaciones que se han puesto el reto de planear a 10 años. Eso está bastante violento para mi gusto de ver las cosas, ¿no? Sin embargo, la planeación estratégica sí es más a largo plazo, 3 o 5 años. El otro factor, las variables que se analizan, son variables internas y externas. Las internas de operación y de todos los departamentos que se ven involucrados, pero además, cuando hablo de variables externas, estoy hablando del mercado. Y el mercado implica proveedores, competencia, lo que son los aspectos gubernamentales y todo lo que la organización piense que le puede afectar, no sé, aspectos políticos, sociales, culturales, de donde estás operando, en el país que estés operando o en el estado que estés operando. Todos estos factores son de análisis. Y también otro de los factores en la planeación estratégica es que involucramos a más niveles altos jerárquicamente hablando, porque son los que están más conectados con el mercado. Con estos factores. Con estos factores. Entonces, si nos salimos de la parte operacional y nos vamos a la parte más estratégica del negocio e involucramos a gente que tiene más control de estos, entre comillas, o más información de estos factores externos. Eso lo hace un poquito más complicado, pero es algo muy necesario de hacer todos los factores de análisis. Y generalmente lo que hacemos es utilizamos diagnósticos de mercado, análisis de mercado, o también utilizamos lo que es el FODA o el análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y riesgos, que son el análisis de todo lo que es interno y que compete a la empresa o a la organización, y los de análisis externos que compete al mercado. No sé si soy claro en ese sentido. Sí, creo que son muy buenos. Es muy buena herramienta eso que dicen del FODA. Sí, claro. Pero iba a preguntar una cosita. ¿Quiénes se encargan de la planeación estratégica? Esa es una muy buena pregunta. Y también, haciendo estos distingos, generalmente en la planeación operacional es más fácil que lo utilices, el facilitador sea interno, que sea la misma compañía o sea de la misma empresa o planta. Y en lo que es la planeación estratégica, es mucho más conveniente utilizar un facilitador externo porque no está contaminado o no tiene ceguera de taller. Exacto. O ese tipo de aspectos y también que muchas de las ocasiones cuando estás facilitando un proceso de planeación, tienes ahí a 2 o 3 jefes tuyos, ¿no? Exacto. Entonces lo hace complicado. En la parte de la planeación operacional no hay tanto problema, aunque sí se han utilizado también facilitadores externos en muchas organizaciones, aunque la planeación sea operacional, porque no quieren contaminar el proceso. Quieren tener el proceso mucho más abierto y mucho más transparente, ¿no? Entonces, pero al final del día siempre se utilizan facilitadores para la planeación estratégica, gente que tiene bastante experiencia en esto. Sí, aquí no es tan importante o es muy importante conocer tanto el proceso, el objetivo de la organización, pero también buscar a alguien que sea experto en planeación, porque necesitamos poder analizar todos estos factores que nos comenta y probablemente yo puedo ser experto en mi proceso, en mi negocio, y también puede influir mi pasión por mi negocio que yo tengo, la proyección, porque déjeme le digo que mi visión es expandida, ¿no? O sea, yo lo veo todo muy, muy grande, pero cómo aterrizar toda esta visión de una manera real. Y es ahí cuando puede entrar los profesionales en planear, que ya estamos hablando de un orden, de cosas que necesitamos. Entonces, ¿cómo hacerlo real? Y yo preguntaría también, ¿cuál es el mayor reto de al momento de planear
cómo meter las cosas inesperadas, que muchas veces probablemente nos podemos planear, desarrollamos nuestra visión hacia dónde vamos y luego en el día a día nos llegan las situaciones y decimos, esto es urgente, lo voy a reparar o algo, pero dentro de la planeación también está la parte de las situaciones inesperadas. Sí, por supuesto, Mayra. Yo creo que aquí hay dos aspectos que me gustaría comentar. Uno tiene que ver con los planes contingentes y el otro tiene que ver que es un insumo que se lleva a los procesos de planeación, que son las iniciativas organizacionales. Muchas de estas iniciativas organizacionales, y más en el caso de la planeación estratégica, tiene que ver con proyectos, nuevos sistemas de trabajo, todo lo que viene en el futuro y que de alguna manera ya debes de preparar las bases para poder recibir la nueva tecnología. Todas estas iniciativas organizacionales son insumos clave para lo que es el proceso de planeación. Sin embargo, todas aquellas cosas que pueden surgir, se arman planes contingentes. El único riesgo, Mayra, Mije, es que cuando generamos planes contingentes, nos cuidamos de todo. Entonces hay ocasiones, cuidado con esto, porque hay ocasiones que el plan contingente es más grande que el plan operacional. Wow. O es más grande que el plan estratégico. Entonces, no te dejes guiar por tantos y qué pasaría y qué sucedería. Y todas estas contingencias van a existir, van a estar, pero no las puedes planear al 100%. O sea, no puede ser más grande el plan contingente que el plan operacional o el plan estratégico. Y también otro de los aspectos importantes es que precisamente las planeaciones no se desarrollan, no se elaboran en piedra. O sea, ¿pueden ser modificables? Sí. ¿Se pueden estar actualizando? Sí. ¿Puede ser un documento del día con día vigente? Debe ser un documento vigente. Y por supuesto que yo creo que después hablaremos un poquito más de cómo irlo evaluando y cómo irlo siguiendo, pero al final del día, sí, tenemos que estar al pendiente de lo que pueda suceder, pero no lo vamos a planear todo lo que es lo contingente, ¿no? Me imagino que es todavía más importante ver los números que tienes, ¿no? Ver los resultados y las cosas que has hecho anteriormente para de ahí también basarte en el futuro plan. Sí, por supuesto. Uno de los insumos muy importantes que vemos en los procesos de planeación, independientemente de si este es operacional o es estratégico, pues es el historial que tenemos en los métricos, ¿no? En los indicadores clave de la organización. Sí es un insumo que utilizamos en los procesos de planeación. Es correcto. Le iba a preguntar, doctor Carreón, ¿cuánto tiempo tarda una planeación estratégica de un negocio? Yo creo que obviamente hay muchos factores. ¿Qué tan grande es el negocio? ¿Qué tantos planes en verdad puedes armar? ¿Y en dónde suceden estas planeaciones? O sea, me imagino que creo que la razón más obvia, la más común sería en el negocio, pero yo creo que a lo mejor y sería importante estar un poquito alejado del negocio para que fluyan mejores las ideas. Sí, muy, muy buena pregunta. Mije, yo la recomendación que hago en este sentido es, precisamente te pones de acuerdo como facilitador, te pones de acuerdo con el director general de la compañía o el presidente de la compañía, el vicepresidente o quien te haya contratado para hacer esta sesión. Ahí revisan precisamente uno de los aspectos que se revisan, no nada más la parte de la agenda y todo lo que se va a llevar a cabo, el alcance del trabajo dentro de la sesión de planeación, todos los insumos que se van a procesar y todas las presentaciones que se van a hacer y todo este tipo de cosas, te puede llevar fácilmente de 2 o 3 hasta 5 días. Dependerá precisamente el tamaño del negocio, ¿no? Si es una organización muy grande, entonces generalmente se planea en 3 días, ¿no? Y me ha tocado planeaciones mucho más grandes de 5 días, por ejemplo. Pero sí tiene que ver con el tamaño del negocio y el análisis que se haga de tantos factores que pueda haber, que se puedan ver involucrados en el proceso de planeación.
Qué nervios, ¿no, Mayra? Imagínate, estás en una planeación estratégica, están todos los jefes ahí. Sí, Uno sin tomándose duda. su cafecito así con el dedito así, pues para verse más nice. Ah, no, definitivamente tienes que tener el porte para poder tener la planeación, pero sobre todo lo que yo veo aquí es el negocio en el que tú estés o tu empresa, el tamaño que tenga, hay que hacer una pausa si no es que se tiene la planeación desde un inicio y si no se tiene, o sea, hay que hacer una pausa y alejarte de lo que es el entorno operacional para hacer la planeación operacional. Mayra, muy importante eso, porque también me ha tocado ocasiones en que los procesos de planeación son dentro del negocio y hay interrupciones de todo tipo Claro. y a todos los niveles. Entonces, este tipo de interrupciones, obviamente que te van retrasando el proceso de planeación. En general, en términos generales, y esto está dentro de los presupuestos, ahí asignado o etiquetado recursos para cada X tiempo en la compañía tenga una sesión de planeación y se van a otro lugar fuera de la empresa, fuera de la compañía. Y generalmente son sesiones en hoteles o en ranchos o en lugares donde se hacen retiros espirituales. Se escoge un lugar donde estés tranquilo. Obvio, no nos vamos a Acapulco o a Cancún. ¿Por qué no? No, nos queda un poco retirado, pero, Bueno, está pero, bien. pero sí hemos ido a diferentes partes aquí cercanos de la localidad para tener inmersión completa y no tener distractores Claro. que hagan que el proceso de planeación vaya lento y que se vaya retrasando, ¿no? Entonces, tiempo muy efectivo y hacemos la planeación en los días que tenemos acordados llevar a cabo la planeación. Pues el objetivo es ese, hacer la planeación. Así que los invitamos igual también a que compartan este podcast. Todos conocemos ciertos negocios que decimos, está funcionando. Es un producto, es un servicio, es una industria que tiene éxito, que lo vemos, pero no tienen una planeación. Entonces, muchas veces eso puede partir para que sean más exitosos, ¿no? Entonces, compartan en verdad, nuestro objetivo es poner en la mesa estos temas y sobre todo este conocimiento para darle la relevancia a cada cosa y lo importante que es poner un alto y hacer la planeación. Si se quieren ir a Acapulco, no hay que limitarlos o a Cancún, o si es en una cafetería o si es en donde tenga que ser, pero la importancia de poder darle un rumbo al negocio, eso es lo que estamos viendo. Mayra, pero imagínate, nos vamos a Cancún a hacer una planeación estratégica, ni modo que no te quieras ir a dar la vuelta. Ah, no, claro, pero hay horarios, ¿no? Sí, Supongo. por supuesto, todo está estructurado y todo hay Vamos una todos. agenda. Ahora, déjenme decirles algo que también no necesariamente todos hablamos de esto, pero es importante hablarlo. Exacto. Es muy, queda uno muy satisfecho, muy a gusto, muy entusiasmado con lo que es el terminar un proceso de planeación estratégica o un proceso de planeación operacional o ambos, ¿no? Da mucha satisfacción, mucha alegría y todo el mundo queda muy, muy contento y es el momento porque se viven cosas muy agradables dentro de estos procesos. Sin embargo, uno de los gaps o de las brechas más grandes de estos procesos tan emotivos es que si no estableces los indicadores de seguimiento, de monitoreo, de cómo vas a medir precisamente el avance de todo lo que fueron las estrategias, las acciones, los planes de acción y cómo vas a monitorear que se están cumpliendo esos objetivos y que todo lo que está alineado y articulado, que es metas, objetivos, estrategias y planes de acción e indicadores de éxito, si eso todo no lo seguimos, no lo vamos monitoreando y no tenemos puntos de control, entonces eso se nos puede caer. Y hay ocasiones en que por toda esta euforia y todo esto que genera sesiones de planeación que son muy, muy agradables, que fue mucho trabajo, también es cierto, pero al final del día debes de salir de ahí con los mecanismos
de control, de seguimiento y de evaluación. Si no sales con esos mecanismos, pues a lo mejor simplemente eso no va a haber forma de seguirlo. Sería como si evaluáramos solamente el guión de la película y no lo estaríamos ejecutando. Es correcto, es correcto. Puntos bastante relevantes que, por cierto, nosotros estamos avanzando bastante en nuestro blog de nuestra página de internet que se llama moviendomislimites.com. Se pueden meter de ahí, pueden dejar también sus datos para que les avisemos de nuevos episodios y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Moviendo Mis Límites. Sí, ahí van a poder encontrar un poco más extendido este tema y cómo poder llevar y arrastrar el lápiz o el teclado ahora, ya que somos tan virtuales, pero sí ejecutar todo lo que es la planeación, ¿no? Porque sí es cierto, creo que es muy emotivo y sobre todo es muy desmotivante ver que la planeación está alejada de lo que estamos viviendo día con día, ¿no? Nos vemos un día, hacemos esto 3 días y los otros 361 días del año vivimos día a día. Por eso tan importante lo que comenta de los métricos, poner y las evaluaciones y las reuniones, ¿no? Que tiene que haber reuniones de evaluación, de a ver cómo vamos y no se estresen que se tiene que hacer a lo mejor en un hotel o aparte, sino que es tan importante el contexto en sí de la reunión, del seguimiento, que todo lo que implica, ¿no? A veces nos estresamos porque a lo mejor no nos podemos reunir todos juntos o si es un comité directivo o dependiendo de quiénes estén involucrados, pero sí buscar y verlo como una prioridad y no como algo, como un requisito, ¿no? Bueno, y yo creo que es tan importante la planeación estratégica y la planeación operacional o ambas, que ya hay departamentos que tienen esta función Exacto. per se, y estos departamentos, independientemente de cómo se llaman, algunos se llaman eficiencia operacional o eficiencia estratégica. Asústame con estos nombres. O gestión estratégica de negocio. O sea, este tipo de departamentos, nuevos departamentos, tienen como función primero establecer la planeación estratégica, darle orden y sentido a todo lo que es la estructura organizacional y obvio que opere, que funcione Claro. de acuerdo precisamente a la planeación estratégica, ¿no? Tan importante es que podemos tener una persona específica dedicada a estar cuidando que esa planeación se lleve a cabo o todo un departamento. Es correcto. Se me hace muy increíble eso que mencionaste ahorita, Mayra, que luego hay negocios muy exitosos. Lamentablemente muchos de los negocios o mucha gente se basa con lo económico para medir su éxito, ¿no? Y no precisamente más bien no debe ser de esa manera, ¿no? Básicamente lo económico ya es el resultado de todo lo interno que está sucediendo adecuadamente, ¿no? Y si no tienes una planeación, es muy probable que tu negocio o llega a alguna situación inesperada y no vas a tener manera de reaccionar y puede que se te caiga, ¿no? Lo importante es que suceda. Exacto, que se ejecute. Es correcto. Pues todos queremos ser mejores, como siempre. Entonces nos vamos a nuestra seccioncita que tanto nos gusta de... ¿Cómo se llama esta sección? Mandamientos del empresario. Así es, volvemos. Permíteme tener una visión y perseverar en mi camino. Bueno, y para concluir, ¿qué recomendaciones tienes sobre este tema, Mayra? A mí me queda algo muy claro y yo pienso que son las recomendaciones principales. Es que la planeación, ya lo dijiste, es sumamente importante, hay que hacerlo. Debe estar ligada a nuestra misión y a nuestra visión, que es flexible. Sin embargo, hay que analizar los factores y que en ese momento los recursos. Y algo que me pareció sumamente importante también es tener de la mano a expertos o recursos expertos que nos ayuden en planeación. Entonces, me parece que eso es algo muy, muy relevante que no debemos dejar a un lado. Sí, muy, muy importante, Mayra. Y definitivamente yo creo que esas recomendaciones son muy, muy importantes, muy básicas, muy necesarias.
Y la otra que yo comentaba era el darle los puntos de control a la planeación. Se siente muy, muy bien el cerrar una planeación, concluir una planeación y que se vea que estuvo muy exitosa, porque incluso se entregan camisetas, se firman mantas y se sacan fotos y todo ese tipo de cosas. Se entregan pins y obsequios y tazas y todo ese tipo de cosas que son importantes simbólicamente, porque ya después la gente pregunta, oye, ¿dónde te regalaron esa taza? Y bueno, es de la sesión de planeación del negocio. Sin embargo, si no quedaron claros, como lo decía anteriormente, los puntos de control, el seguimiento, el monitoreo, los responsables de hacer que esos documentos realmente sean documentos vivos y que estemos constantemente viendo la orientación del negocio, los números del negocio, los resultados del negocio, eso realmente es lo que hace que esa planeación sea exitosa. Yo creo que sería por ahí también la recomendación. Ok, doctor, entonces se termina la planeación estratégica en una ciudad bien bonita, ¿no? Nos vamos a, no sé, ¿a dónde, Mayra? ¿A dónde? A mí me gusta Playa del Carmen. Bueno, Playa del Carmen. Terminamos la planeación estratégica en Playa del Carmen. Ya se acabó todo. ¿Podemos ir a dar la vueltecita? Sí, en ese tipo de cosas yo ya no soy responsable, pero muy probablemente, pues si ya están fuera de su hora de trabajo, que seguramente ya está, pues yo creo que hay que conocer el lugar, ¿verdad? Claro. Muy recomendable. Ya me gustó la planeación estratégica. Ok. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Moviendo Mis Límites. Esperen el próximo episodio. Les recordamos nuestros nombres: Mayra Corral, el doctor Héctor Carrión y yo soy Mije. Gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.